En la nota anterior aprendimos sobre la necesidad de crear para nuestro investigador o alumno el espacio necesario para el espíritu a fin de que pueda recordarle de su condición actual ante Dios. Eso siempre lo logré hablando sobre el pecado y lo que es. Yo preguntaba, ¿qué hizo Jesús o por qué es tan importante en nuestra vida? Las personas dicen, Jesús vino a salvarnos. Pero ¿a salvarnos de qué? Siempre era mi pregunta de seguimiento. Del pecado, decían entonces los investigadores, a lo cual siempre seguía, ¿y qué es el pecado? Es interesante notar que las personas saben que el pecado es algo malo, pero no reconocen con claridad sus consecuencias. Piénselo un poco. ¿Quién de ellos le va a mencionar que el pecado los aleja de Dios o crea una barrera impenetrable entre ellos y nuestro Padre, dejándolos solos contra las miserias del diablo? Nadie responde así cuando le pregunta cuáles son las consecuencias del pecado. Pero lo peor es que aunque no entienden las consecuencias del pecado, aún así las están experimentando. ¿Podemos ver la necesidad de advertir apropiadamente a las personas sobre el pecado y sus consecuencias? Estas personas no saben que el pecado es todo aquello que los aleja de Dios, de sus familias y de sí mismos. Comenzar a entender esto los llevará a sentir un poco de ese remordimiento natural de un hombre al borde del crecimiento espiritual. Ahora, Alma sigue siendo nuestro ejemplo perfecto, pues fue él el que mencionó que sus pecados e iniquidades habían sido tan grandes que el solo pensar en volver a la presencia de su Dios atormentaba su alma con indecible horror. Esto suena muy trágico, pero Alma empezaba a notar que sus pecados habían creado una distancia enorme entre él y su Dios. Y cuando usted lleva a un investigador hasta ese punto, al cual aprendimos a conducir al investigador en la nota anterior, él o ella está preparado para el siguiente paso en la verdadera conversión. Sea muy cuidadoso al notar la relación que hay entre la nota anterior y esto que presentaré a continuación. Alma dijo, y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. ¿Notó eso? ¿En qué se centraron los pensamientos de Alma ahora? En el Salvador. Pero no sé si percibió la magia de este versículo. Sí, está en el tema, pero es clave que note otra cuestión. ¿Quién le llevó a estos pensamientos? ¿Su padre? No precisamente. Note con cuidado. Mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí también me acordé. ¿Quién se lo dijo? Alma dice, también me acordé. ¿Quiere más pistas? ¿Quién en el plan eterno de nuestro Creador tiene la función y asignación de recordarnos todas las cosas? El Espíritu. Parece chiste, pero al parecer hasta Mormón se encargó de que no pasáramos inadvertida la relación entre la nota anterior y esta, al asegurarse de poner ambos recordatorios en la misma frase. Por supuesto que el Espíritu hizo su trabajo en esto. Él se aseguró de llevar el recuerdo del Salvador, su poder y su función en el plan eterno a la mente y al corazón de Alma. Eso es revelación. Pie de página número 1. Doctrina y Convenios 8.2 dice que Él hablará a nuestra mente y a nuestro corazón por medio del Espíritu. Ahora, he aquí, este es el Espíritu de revelación. Fin del pie de página. ¿Por qué lucha pensando que lo mejor que un investigador puede recibir del Espíritu en la primera lección es que somos la iglesia verdadera? ¿En verdad cree que ese conocimiento le va a ayudar más que saber por medio de quién puede acercarse al Padre, a quién tiene que seguir y cómo seguirlo? ¿Cree que la salvación vendrá a ellos por tener un testimonio de los seres, asuntos y organizaciones terrenales antes que de los celestiales y eternos? Tan solo piénselo por un minuto.
Me preocupa ver a misioneros que buscan que lo primero que siente el investigador es que esta es la iglesia restaurada y que tenemos el evangelio restaurado. ¿En serio? Ellos ni siquiera saben qué es el evangelio ni por qué es tan importante. Quiere que crea que el evangelio se ha restaurado, pero no le enseña qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿El plan de Dios para nuestra felicidad? Sí. Pero tampoco crea que se los enseña al enseñar el plan de salvación en la lección 2. El evangelio sí es el plan de felicidad, pero le tengo noticias. Dentro de su temario, la vida preterrenal y el mundo de los espíritus no están incluidos. Sé que ahora está pensando que estoy hablando apostasía, y yo también lo creí al inicio. Pero esperen un momento. El libro de Mormón dice que contiene la plenitud del evangelio eterno. Pero si usted dice que el evangelio es ese típico esquema del plan que conocemos y repasamos cada inicio de seminario e instituto, lo reto a enseñarme una escritura en el libro de Mormón que me hable de las glorias venideras. No la hay y nunca la encontrará, porque ese esquema de desglose de etapas del tiempo de la existencia humana no es ni se acerca a definir lo que es el evangelio. El evangelio es el plan para nuestra felicidad, y si aún no lo conoce y no me está entendiendo y no puede verlo, solo le invito a leer la portada y título de su folleto de la lección 3. A ver si eso le ayuda a comprender a lo que el Padre y el Hijo se refieren con el evangelio. Ese es el plan para nuestra felicidad. Se lo presento. Por favor, deje de pensar que ellos se regocijarán en la restauración del evangelio si nunca han entendido qué es el evangelio en primer lugar. ¿Cómo quiere que ellos se regocijen en que es verdadero si nunca han experimentado su poder? Usted les dice que oren para saber si es verdad, pero no les permite actuar y descubrir su poder. Y esto último, el poder, es de hecho lo que los llevará a saber con más certeza que es cierto que haciendo 1000 oraciones. Deje de pedirles que oren para saber si es verdad y enséñeles a vivir el evangelio. Sí, vuelva a ver la portada de su folleto de la lección 3. Cuando ellos lo empiecen a vivir, fluirá hacia ellos un poder divino que los convencerá de esto, mucho más de lo que cualquier otra cosa que usted pueda pedirles que hagan. Piense en lo ilógico de esto. Usted les pide que oren y piensa que esto será un esfuerzo de fe suficiente para que ellos reciban una respuesta de Dios. ¿Es en serio? ¿Qué espera que Dios les responda? No tengo idea de qué es lo que usted piense que el Todopoderoso les responderá, pero sí sé que Él le respondió a alguien que solo preguntó. He aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pie de página número 2. Doctrina y Convenios 9.7. Algunos podrían suponer que este ejemplo no aplica porque el asunto en cuestión era que Oliver pudiera traducir o no, una experiencia definitivamente muy diferente a la que invitamos a nuestros investigadores a buscar. Pero note qué tan diferente suena la invitación del Señor a Oliver a la que usted hace a su investigador. Ciertamente recibirás conocimiento de cuantas cosas pidieres con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibirás conocimiento. Doctrina y Convenios 8.1. A mí me suenan igual, pero aún así hacemos a nuestros investigadores cometer el mismo error que Oliver cometió. Cometer el error una vez es humano, cometerlo 2 veces es tonto, pero hacer que nuestros investigadores lo cometan no tiene sentido. Fin del pie de página. ¿Puede notar el gran error en el que estamos cayendo como misioneros? Estamos creando bebés espirituales que no saben recibir revelación ni pagar el precio por ella. Felicidades. ¿Quiere gente espiritualmente autosuficiente? Haga que estudien en su mente el evangelio. Sí, mire de nuevo el folleto de la lección 3. Haga que vivan el evangelio. Sí, mire de nuevo el folleto de la lección 3. Lo que les pide es casi imposible. Él o ella no pueden recibir revelación en su estado actual. Entienda que el espíritu no mora en templos impuros. Por eso necesitan limpiarse. Ahora vea los primeros 3 principios de la lección 3. Deje de pedirles que oren para saber si esto, José Smith y la iglesia es verdadero
y póngalos a vivir el Evangelio. Pronto ellos sabrán con poder que es verdadero. Y usted nunca tendrá que pedirles que oren. Se lo prometo. ¿Por qué tendrían que dudar de algo que ya sintieron? Ahora, sin que le explote la cabeza, note la relación de lo que hemos aprendido en estas dos notas y los principios de la lección 3, según se enlistan en Predicar mi Evangelio. Esto tiene todo que ver con la verdadera conversión que estamos estudiando. El primer principio de la lección 3, en Predicar mi Evangelio, tiene que ver con el pecado. Los investigadores tienen que llegar a una comprensión del pecado y sus consecuencias. ¿Y deben aprenderlas porque usted se las dice? No, deben aprenderlas por revelación. Recuerde que enseñar es el papel del Espíritu, no el suyo. El segundo principio se centra en la fe en el Salvador. ¿Qué es lo siguiente que debemos saber después de entender el pecado y sus consecuencias en mi vida? Debemos saber sobre el Salvador. Note que este es el camino que Alma está recorriendo y el orden mismo que lleva a la lección 3 de Predicar mi Evangelio. Primero recordó sus pecados por revelación y ahora estaba recordando al Salvador por revelación. Si quiere que alguien tenga una conversión tan buena como la de Alma, deberá seguir los pasos que recorrió Alma y que están descritos por los profetas en Predicar mi Evangelio. ¿Coincidencias? No lo creo. Bien, ahora tengo algo que decir en cuanto a la revelación. José Smith enseñó que no se puede recibir la salvación sin revelación. Fin de la cita. ¿Y por quién viene la salvación? Por el Hijo de Dios. De modo que la salvación tiene todo que ver con el conocimiento que tenga del Hijo. ¿Y cómo adquieren nuestros investigadores ese conocimiento? Pablo dice que por aquellos que son enviados a predicar. Pero hay algo más en eso que los predicadores deben entender de este proceso tan sagrado en el que un ser llega a saber que Jesús es su Salvador. Cuando Pedro declaró ese conocimiento en Mateo 16, el Salvador lo alentó, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Notaron el énfasis que puso usando la palabra revelar? El Salvador sabía que este era un proceso que requería revelación. ¿Y quién es el gran revelador? El Espíritu. De ahí que Pablo dice claramente que nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Parece que los profetas entendían bien que a menos que viniese por el Espíritu, el conocimiento del Salvador no les serviría para nada. Aún más, ellos llegaron a entender algo que aún nosotros como iglesia no entendemos. Nosotros pensamos que la roca sobre la cual el Señor edificaría su iglesia sería la revelación, pero es más que eso. Pedro no solo recibió revelación en general, sino un conocimiento específico a través del Espíritu, porque nadie puede afirmar que Jesús es el Cristo sino por el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Esta es la roca. No solo la revelación, sino el conocimiento dado a través del Espíritu de que Jesucristo es nuestro Salvador. Esa es la roca. Y quiero que entienda que a menos que ayude a sus investigadores a recibir este conocimiento por el Espíritu, no estarán edificados sobre la roca. ¿Puede ver por qué se inactivan? Los edificamos sobre la simple creencia de que tenemos la verdad y no sobre la verdadera roca. Y cuando el viento y la tormenta azotan, se caen. Ahora, regresando a Alma, él tuvo aquí una experiencia que le hizo saber estas cosas. Aquí, en esta agonía espiritual, él recibió justo esa revelación de la que estamos hablando, la cual el Espíritu llevó a su mente y a su corazón, y Alma se edificó sobre la roca. ¿No me cree? Note las palabras que Alma usa en el siguiente versículo, inmediatamente después de recordar que el Hijo de Dios expiaría los pecados del mundo. Cita: y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón. Fin de la cita. ¿Alguna duda?
Ahí vemos involucrada la mente y el corazón. Alma recibió revelación. Usted tiene que llevar a sus investigadores por este proceso para saber por revelación que Jesús es el Hijo de Dios y su Salvador. Porque entonces viene la bendición de esto. Una cosa más para aplicar a sus investigadores que me es de gran asombro al meditar en la experiencia de Alma y que concluye la idea de esta nota. Y al concentrarse en mi mente, en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios. No solo vemos aquí involucradas la mente y el corazón, sino también el conocimiento del Hijo de Dios. No solo revelación, sino el conocimiento de su Redentor. Y este conocimiento es, según lo enseñó el Salvador a Pedro, la roca de su iglesia. Y ahora sí, Alma está listo para la bendición, porque al estar edificado sobre la roca, las puertas del infierno no podían prevalecer contra él. Ahora, supongo que solo tiene una pregunta. ¿Cómo logro esto en mis investigadores? Bueno, aunque esta no es una varita mágica, yo puedo encontrar 3 principios clave que, después de haber aplicado lo aprendido en las notas anteriores, principalmente la nota 4, le ayudarán. 1. Use las escrituras. 2. Pregunte. 3. Testifique. 1. Use las escrituras. Recuerde lo que dijo Pablo: la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Voy a repetírtelo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere que sus investigadores tengan fe? Pues ya sabe de dónde viene la fe. Que lean sobre él en las escrituras, la palabra de Dios. 2. Pregunte. Le reto a buscar, antes de Mateo 16, si Jesús le dijo a Pedro quién era él. Nadie se lo había dicho a Pedro. Él lo supo por sí mismo. El investigador ha vivido miles de años con Dios. Esfuércese por extraer de él la mayor cantidad de contenido o información posible. El Salvador sabía que la lección yacía en el interior del alumno. 3. Testifique. Fue José Smith quien enseñó: la fe viene por oír la palabra de Dios mediante el testimonio de los siervos de Dios. Este testimonio siempre viene acompañado por el espíritu de profecía y revelación. Ahí está. El conocimiento del Salvador, dado a través del Espíritu, es la roca de esta iglesia. Esta fue la revelación de Pedro, la confesión de Pablo y la conversión de Alma. Esto llevará a sus investigadores a prevalecer más allá de las puertas del infierno, hasta convertirse en verdaderos discípulos del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Fin de la nota, septiembre de 2018.